Bueno, nos encontramos con María Eugenia Talerico, ella es abogada, es penalista y es experta en temas de integridad financiera, lavado de activos y financiación del terrorismo. Pero también es candidata a senadora nacional, así que buenos días y bienvenida. Bueno, gracias, Eugenia, somos tocayas. Tocayas, ya dijimos que debería haber alguna cosa en la década, ¿no? Después descubrimos que me llevas te llevo unos años, así que nada. Cosas que pasan. Sos parte de lo que participás en Juntos, de lo que se conoce como Nueva Generación. ¿Qué es la Nueva Generación en Juntos? La nueva generación en Juntos es primero gente joven que se animó a disputar electoralmente municipios, gobernaciones y después otra cantidad de gente que no pertenecemos a la política y que hemos sido llamados por Patricia Bullrich, en mi caso también Ricardo López Murphy, quien me trae a la política, para sumarnos a un proyecto de gobierno como es el de Patricia. En mi caso fue ella quien me convocó, me había conocido cuando fui vicepresidente de la UIF. Yo fui convocada a ese organismo técnico de control, ¿no? y de investigación en materia de lavado de dinero, y ahí trabajé mucho con Patricia cuando ella era ministra de Seguridad, y eso hizo que bueno, me propusiera esto, ¿no? Ser segunda candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, que generalmente era un lugar por ahí más reservado también para personas que vienen de la política de muchos años y demás. Sin embargo, me honró con este lugar, y eso es, ¿no? Una renovación, porque obviamente no venimos de los espacios políticos de siempre. Eugenia, encantado, buen día. Martín Aguilera es mi nombre. Yo hago la parte política también Buscando Fundamentos, porque bueno, Eugenia es la candidata ahora. Esteban, gracias por venir y por traernos a María Eugenia. Te consulto por qué el cambio del Ejecutivo a la política. Digo, justo estabas hablando de eso, porque es una decisión importante. Es muy importante. Primero no sabía cómo me iba a llevar con esto, ¿no? Pero porque no es fácil, o sea, todo el mundo sabe de afuera cómo es la situación política argentina y todas las críticas que nosotros tenemos, y era difícil pasar a ser parte de ese segmento de la sociedad que la gente critica tanto. El Ejecutivo me gusta mucho porque además yo tengo también como mucho carácter, soy abogada penalista, entonces siempre como que dije, ¿cómo me voy a llevar en un legislativo? Pero creo que hay muchas cosas para hacer, y los debates en las cámaras del Congreso necesitan también gente que esté preparada a dar los debates que la Argentina necesita, y por eso me pareció muy importante pasar a formar parte del Poder Legislativo. He tenido durante estos años por ahí acompañando un poco a Ricardo López Murphy en las discusiones como diputado, y en su momento también en la UIF nosotros necesitábamos algunos proyectos de ley que sancionara el Congreso, y descubrí que a veces es difícil ir a explicar y hacer entender lo que necesitamos, y no hay experto en todas las materias, pero a veces también nuestros representantes es difícil que sepan de todo, y hacerles entender de algunas necesidades muy puntuales que teníamos. Eso hizo que me parece que sea interesante que nos sumemos ahí para dar las discusiones, para tratar de arribar a los acuerdos que se necesita para la Argentina. Y bueno, tomé la decisión de recorrer mucho también el territorio de la provincia. No estaba habituada, yo generalmente doy conferencias que tienen que ver con el lavado de dinero, el narcotráfico y la seguridad, la asociación que hay entre el dinero narco, y de pronto tenía que pasar a cumplir un rol más de hacerme conocer desde otro lugar, ¿no? De las posibilidades de tender hacia la gente desde un lugar distinto. Más sí, en la política vas a tener más debate que definiciones en el trabajo que tenías. Sí, es distinto. Te vas a sentar en mesas más importantes a debatir algunas cuestiones con senadores o en las cámaras a debatir, y no vas a definir, quizás tu impronta y tu carácter. Ahora es un trabajo difícil la política. Siempre digo que así como a mí no me transformó el lugar que en la UIF era un lugar muy importante de poder, de información que teníamos, y así como yo sé que a mí ese lugar no me transformó, también sé y espero, y estoy convencida que la política tampoco va a transformar ni mi impronta ni lo que yo vengo a hacer, que es esencialmente siempre priorizar cuáles son mis convicciones, cuáles son mis valores, por sobre los colectivos por ahí que bajan órdenes de hacer una cosa u otra. Así que y todos saben que yo tengo esa personalidad,
Porque sobre todo a veces me parece que cuando uno empieza en esas negociaciones de que si no sale esto, te doy esto y demás, que todo el mundo sabe que eso pasa, se tergiversa un poco el sentido de lo que la gente está necesitando, se traba todo, vamos a ver cómo funcionamos en esas discusiones. Yo creo que la Argentina hay que desenredarla y que tenemos que ser muchos los que estemos dispuestos a dar estas discusiones, ¿no? Porque ese toma y daca perjudica a la gente y en definitiva es como que beneficia los intereses de la política. A propósito de eso, venís de recorrida, estás en campaña, ¿en qué localidades anduviste y cómo ves la gente y cómo ves la situación? Sabemos que es un momento difícil. Mira, antes de las PASO recorrí como 40 municipios, ahora estamos viniendo desde el 25 de mayo, Saladillo, estuvimos ayer en Bolívar, ahora estamos acá en Deró, íbamos para Henderson, pero ahora nos vamos a desviar un poquito y vamos a recorrer más de 50 municipios en lo que queda de campaña. Lo que veo en la gente, obviamente, primero es mucha bronca con la clase política, con su situación, veo mucha desesperanza, es como una Argentina a la que nos sacaron las ganas, la dignidad, la felicidad para pelearla, la esperanza, ¿no? Yo veo mucho eso, la gente está cansada, trabaja como para seguir manteniendo lo que más o menos tiene, los que van bien le va bien, y después tenemos toda una Argentina postergada cada vez peor. Entonces, bueno, mucha tristeza y mucha desesperanza. Yo espero que esta parte de la renovación de la política, el liderazgo de Patricia, que confíen en que se va a hacer lo que se tiene que hacer de una vez por todas, devuelva un poco, por lo menos, la sensación de que el 22 de octubre, cuando van a depositar el voto, aunque, duele el corazón, duele el cuerpo, duele toda esta Argentina, lo hagan con un poquito de esperanza, viendo si por ahí finalmente la política reacciona, y yo creo mucho en el liderazgo de Patricia y se hace de la noche a la mañana lo que tenemos que hacer. Poco fuiste contestando algo que yo tenía acá en mente para consultarte, que era que uno a veces tiene la impresión, y sobre todo después de las PASO, que hay gente que piensa, que reviente todo, ¿no? Que ya sea lo que tenga, no sé, que sea lo que tenga que ser, pero esta desesperanza, ¿no? ¿Cómo hacer para convencer en este sentido, ¿no? Que no pase esto, que reviente todo? Yo me involucro para que, en mi caso particular, y creo que muchas otras personas, yo conozco también mucho a Luis Petri, por ejemplo, el vicepresidente de Patricia, estamos en el espacio, también trabaja Javier Iguacel, Álvaro Lamadrid. Yo conozco y fui identificando en mi camino políticos que están en el proyecto presidencial de Patricia, que me parece que es como que el bien se empieza a organizar. Porque han estado en funciones, porque no se han enriquecido, porque siempre escucho que no han resignado ni sus convicciones ni sus valores, y hay mucho atrás de Patricia. El reviente todo, estamos en la Argentina, nosotros tenemos un sistema representativo, o sea, es la política a través de la cual vamos a transformar las cosas, y por eso espero que la política se transforme, porque no hay más tiempo, porque a muchas ideas les llegó la hora. Antes, por ahí algunas discusiones con los sindicatos, esto que veíamos, ¿no? La aceptación de la corrupción como algo que es parte de nuestra cultura. Creo que algunas cosas los argentinos ya nos tienen muy cansados, y que la política también lo entendió. Y está esa demanda de decir, basta, rompamos todos o hagan lo que tienen que hacer. Yo creo que 2023 es una elección muy importante, porque obviamente estamos entre el que se vayan todos o que reviente la Argentina. Me parece que no, que la tenemos que seguir peleando. Yo veo en el interior gente que quiere a sus pueblos, que quiere que sus hijos se queden en la Argentina, porque sabemos que tenemos un país muy increíble. Hoy en las mesas de economistas y de personas que conocen el potencial de la Argentina, es la Argentina que tiene todo pero no tenemos nada, porque la conducción política, la representación política, que es la que tiene que hacer las cosas, porque no nos queda más remedio. O sea, tenemos un sistema constitucional representativo, son los políticos, la política, la que tiene que marcar la agenda, ¿no? Y que estamos acá, y que creo que eso, tenemos que volver a levantarnos, caídos como estamos, renovar nuestra esperanza, nuestras ganas de seguirla peleando, aún en el estado de situación en el que nos encontramos. Reventar todo hoy no solamente es un tema económico. Reventar todo es saber que la Argentina está expuesta a lo peor de los narcoestados de la región. Es saber, y mucha gente sabe, que tenemos comercios de drogas en la esquina de nuestras casas, nuestros hijos cada vez más comprometidos con ese tema, muchos chicos para los que esto es una salida laboral. Sabés que el propio gobernador de la provincia dijo casi que es una salida laboral, minimizando el problema que significa estar en el comercio de drogas, que es el último eslabón de la cadena de narcotráfico.
Y Argentina es un país hoy muy expuesto a las organizaciones criminales de la región. Entonces nuestros problemas van a ser, cuando vos la das por perdida, decís que reviente todo, o los empresarios poderosos se vuelven a acomodar en el poder con el que va a reventar todo, digo, les van a matar un hijo en la esquina de la casa. Hoy el problema de seguridad en la Argentina, de la mano de la corrupción, tiene que ser el principal problema que nos preocupe a los argentinos más allá de nuestro bolsillo. Porque los problemas de degradación pasan porque hemos resignado ese valor de pensar que todos los funcionarios son corruptos, entonces habilitar que la corrupción se instale. La corrupción, cuando se instala, hace que la policía, el intendente, los jueces y los fiscales estén todos a merced de estos negocios del crimen organizado. Y créanme que la exposición de la Argentina al problema del narcotráfico, las bandas criminales y los problemas territoriales de Rosario están a la vuelta de muchos conurbanos de la Argentina. Entonces, estos problemas, si querés, de seguridad, que exponen a nuestros hijos a problemas en serio, creo que son los que nos tienen que preocupar a los argentinos para no darla por perdida, porque 4 años más de inestabilidad, 4 años más de que reviente todo, hoy nos expone a este tipo de problemas que es mucho más que el tema económico de la Argentina, ¿no? María Eugenia, ¿qué crees del fenómeno Milei? Bueno, creo que es un fenómeno de una persona que ha logrado captar la emocionalidad con sus gritos, con su enojo. Además, los jóvenes se han identificado mucho con el grito del león, de la libertad. Sí, con el reviente todos un poco está todo. mezclado un poco también. Sí, en algunos casos creo que ha devuelto algo como de esperanza, pero si vos ves a muchos de los representantes que tienen un montón de lugares, son personas, digamos, a los que no se les puede votar, de verdad. Digo, entonces lo votan a él, arrastran con la boleta todo, y nada, es un gran problema para la Argentina. O sea, yo le intento poner racionalidad a un tema, a un voto que es muy emocional, pero que yo espero que la gente recapacite, que no revienten todo, si fuera esa la razón del voto. Si es un voto más emocional, que él capta a gente que le da esperanza, bueno, allá las personas que creen y que confían en eso. Pero si es el otro voto el que lo elige, el que reviente todo, la verdad que les pido que vuelvan a reflexionar y que sepan que Juntos por el Cambio es una oposición que se ha mantenido unida para frenar al kirchnerismo, que es el gran factor de degradación de todo en la Argentina, y que la oposición que es Juntos por el Cambio, diversa pero con el liderazgo de Patricia Bullrich, aprendió de sus errores y está para darle la pelea al kirchnerismo, para poner el orden que necesitamos y que para eso necesitamos mayorías. Entonces, la verdad que ese voto que es el reviente todo, le pido que evalúe la regeneración que está teniendo Juntos por el Cambio y que sepa que necesitamos en el Congreso, en los consejos deliberantes y en las legislaturas, mayorías para hacer los cambios. Entonces, que nos apoyen, que valoren la renovación que ha tenido Juntos por el Cambio con el liderazgo de Patricia, que si les ha molestado la discusión que tiene que ver con la interna que tuvo, es porque el liderazgo de Horacio Rodríguez Larreta era, no sé si opuesto, pero no era igual al de Patricia Bullrich, a sus intenciones de cómo hay que hacer las cosas, de con quién no se puede pactar ni se puede acordar más en la Argentina, y que el bien se organice detrás de ella para que podamos hacer las cosas que Patricia necesita hacer para los argentinos y nuestro gobernador Grindetti, que es la persona que ella eligió para la provincia de Buenos Aires. Las mayorías que se necesitan son importantes, si no la Argentina va a seguir trabada. Y la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene, por selección de Cristina y Kicillof, es el lugar donde ellos se van a tratar de guarnecer. La lista de diputados, y bueno, en el caso del Senado también, que le voy a explicar algo en particular, es muy kirchnerista, van a impedir todo lo que querramos hacer en el Congreso. Entonces es muy importante que pierdan la provincia de Buenos Aires. Estamos muy cerquita, estamos a 3 votos del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires y es muy importante ganar la provincia de Buenos Aires, porque además la provincia de Buenos Aires tiene 2 senadores, ¿no? Y si no ganamos, los 2 senadores que entran son 2 senadores de la provincia de Buenos Aires. Y cuando estamos festejando que en muchas provincias que hoy este año eligen senadores, Juntos por el Cambio se puede quedar con ese Senado, rehén de Cristina Fernández de Kirchner, donde si no le tratan los pliegos de los jueces que ella quiere meter en la justicia no avanza nada. Ese Senado es importantísimo este año
para poder hacer lo que necesitamos hacer. Y es la primera vez que podemos tener ahí un quórum y una mayoría importante para poder hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, que no abandone la provincia de Buenos Aires a Juntos por el Cambio, que renovemos las dos bancas de senadores. Para eso necesitamos ganar en octubre. La provincia de Buenos Aires define su suerte el 22 de octubre. Y es muy importante para la gobernabilidad también del gobierno nacional que la provincia de Buenos Aires haya ganado Juntos por el Cambio. De mi parte, la última pregunta. Tengo entendido que uno de tus ideas o tus proyectos para cuando estés si te toca estar en el Congreso de la Nación, tiene que ver con ponerle límite a los mandatos de los sindicalistas. Por ahí que nos cuentes un poco de qué va eso y eventualmente qué otras cosas tenés en mente. Bueno, yo hablé de los políticos como factores de conducción de la Argentina, los destinos de la Argentina, pero hay tres jugadores importantes. Uno son los políticos, por supuesto, que fija la política pública. Cuando yo digo, si el funcionario no es corrupto, para abajo se te alinean todos los planetas, ¿no? Entonces, después están los empresarios, prebendarios de una Argentina cada vez más ricos y que reciben muchos beneficios, cupos y todo lo que se te ocurra, más el sindicalismo corrupto y mafioso. Vamos a calificarlos así porque creo que son por ahí 10 sindicatos que te mueven y te paran el país, pero que también tienen jóvenes, probablemente generaciones de personas jóvenes que quieran acceder a esos sindicatos para manejarlo de un modo más moderno, de acuerdo a los intereses actuales de los trabajadores, y dejar de lado a un sindicalismo que es mafioso y que es corrupto y que es extorsionador y que ha venido a frenar a las fuerzas productivas, en el sentido que hay un montón de pymes que no crecen para no meter los delegados sindicales adentro porque te vienen de afuera a apretar, un montón de actividad que se ve absolutamente condicionada por la actividad de los sindicatos, como es, por ejemplo, Lácteos Vidal, una persona que se planta, un fuero laboral cómplice muchas veces de ese poder sindical. ¿Por qué? Porque los sindicalistas quedan y los gobiernos pasan. Y cuando los sindicalistas quedan con el poder que tienen y los gobiernos pasan, los jueces y los fiscales no se animan. Y tampoco se animan los empresarios. Ahora, por suerte, se han organizado con ese movimiento antipiquetes, han tomado forma. Tenemos, por ejemplo, en San Pedro, un candidato a intendente que fue una persona que los denunció, los enfrentó, logró que dos mujeres, una fiscal y una jueza, que después pobre se tuvo que tomar licencia un tiempo porque logró meter presos a los sindicalistas extorsionadores. Hoy es candidato a intendente de San Pedro. Y entonces los jueces y fiscales después se quedan solos. O sea, nosotros en la Unidad de Información Financiera aportamos muchísima información para casos como el del Pata Medina, el del Somo el Caballo Suárez, Balcedo, el propio Moyano. En algunos casos no son inocentes, se declararon nulidades. Entonces, la verdad, a mí no me vengan a vender inocencia en casos que han retrocedido. ¿Por qué? Porque cuando cambió el poder, los jueces y los fiscales se sienten solos. Y enfrentar a ese sindicalismo es muy difícil. Vos tenés hijos, tenés familia, tenés un trabajo. Entonces, te sentís muy solo en la Argentina cuando vos peleas contra la mafia, los corruptos. Entonces, digo, ese proyecto es muy importante porque tiene que ver con la institucionalidad de la Argentina y frenar a un poder sindical de tipos muy enriquecidos, además, que si no, tienen una indemnidad o una impunidad porque los podés investigar y después el gobierno cambia y los jueces que se sienten solos y los fiscales que se sienten solos retroceden. Siempre son oficialistas los sindicatos. Estuvieron con todos los gobiernos. Nunca son oposición. Es una mentira lo de la oposición de los sindicatos. Es una realidad lo que vos decís. Siempre son oficialistas. Pasan los gobiernos y el sindicato siempre queda. Pero bueno, ese es un trabajo más para un ejecutivo, es un trabajo para una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, un trabajo difícil. Vos tenés una visión más judicial, de judicializar eso que... una ley que limite los mandatos, ¿no? Sí, y que está bien, les pero dé es una un sola trabajo. reelección. Entiendo lo que vos decís, porque es cierto, los jueces se quedan solos después. No, sí, hay que entender. No los eso. apoyan ni los políticos de turno. También es una realidad eso. Vira todo. Y después, por eso la decisión política que tiene Patricia, de saber que no hay ninguna posibilidad que se te acerque ningún barrio nuevo, es importante, porque los jueces esas señales las ven. Entonces, la política tiene que dar señales de que va a combatir el sindicalismo. En la época de Macri, había una mujer, me acuerdo, que con unos audios se había animado contra los Moyano que le estaban destruyendo se animó, porque sabía que no la iban a dejar sola.
Entonces, la decisión política es muy importante. La famosa mesa tan cuestionada de la Gestapo, porque obviamente lamento que en esa intimidad alguien haya dicho semejante barbaridad, pero cuando vos le vas a dar el apoyo a los empresarios para decirle vamos a ir hasta las últimas consecuencias y las distintas agencias se organizan, tenés que decirles, busquen testigos, grábenlos, los vamos a apoyar, vayan a un escribano, certifiquen esto, tengan las pruebas, que nosotros vamos a dar este apoyo. Cuando la política pasa esto, el sistema judicial no es que lo domines, funciona distinto. Lo mismo en materia de liberación de presos. Si la Procuración General, si desde el Poder Ejecutivo se está diciendo que los tipos son víctimas de la sociedad en lugar de ser tus victimarios, los jueces los liberan. Es muy importante hacia dónde va la política como señal para el sistema judicial. Y cuando estuve en la Unidad de Información Financiera, nosotros dictamos una resolución, porque esto no es novedoso ni electoral. Desde la UIF dictamos una resolución para que los bancos, los escribanos, o sea, todo el sistema obligado de prevención de lavado, a los sindicalistas, a los directorios de los sindicatos, de las obras sociales, y en ese momento también hablábamos de las cámaras empresariales que reciben dinero y negocios del Estado, porque en ese momento la Cámara de la Construcción con la causa de los pagos no quedó claro lo que pasaba ahí, fueran monitoreados como políticamente expuestos por el sistema, que significa que cualquier operación que hagan en el sistema económico y financiero debían ser mirados a ver de dónde estaba viniendo el dinero y qué negocios, etc. Pero eso es una resolución de la UIF para nuestro sistema de prevención. Esto es ley. Cuando vos lo metés por ley como sujetos obligados del sistema de prevención y el monitoreo tiene que ser más intensificado y por el enforcement, la fuerza por ley, también cambia la mirada en cuanto a la transparencia de los negocios, que son miles. Generalmente tenés todos los satélites de Parientes, de Testaferro y todo haciendo negocio con el sindicato, las obras sociales, etc. Y entonces también es importante hacerlo por ley. Lo hicimos cuando estuvimos en la Unidad de Información Financiera con la herramienta legal que teníamos. Ahora ojalá podamos promover una ley de esta naturaleza. Encantado que hayas venido. No le robamos nada de tiempo Yo a Esteban. vine por Esteban, que es el candidato a intendente. Nada. A ver si Deró cambia de Siempre color tiene micrófono abierto, él sabe que puede venir todas las veces que quiera, así que nada, agradecerte, Esteban. Gran Simplemente agradecerles a ustedes, disculpas por la demora, y agradecerle a María Eugenia que haya venido a acompañarnos, que se haya hecho un lugarcito en su recorrida en la provincia. Ha sido para nosotros un gusto y ha sido también la oportunidad de brindarle a la comunidad del distrito de Deró el conocimiento de cuál es la calidad y la calidez de personas que integran nuestras listas, ¿no? En el caso de ella, con la responsabilidad que tiene como candidata a senadora nacional, acompañando a Patricia Bullrich y a Maxi Abad en la boleta de senadores, y a Néstor Grindetti como candidato a gobernador, y para nosotros también es un gusto y una satisfacción que nos acompañes y que hayas estado acá también haciendo lo propio y lo tuyo para que nos vaya bien el 22 de octubre, si Dios quiere también, ¿no? Lo necesita Deró. Bueno, muchas gracias, María Eugenia. Bueno, gracias a ustedes por venir, por estar, y no va a faltar oportunidad seguramente para que en el transcurso de la campaña volvamos a comunicarnos, seguramente en forma telefónica, para ir viendo también los avances de la parte del Senado en la provincia de Buenos Aires, del Senado Nacional en este caso. Muchas gracias. Gracias a ustedes.